Serie número 5, Hasta que todos lleguemos, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 70. Amados hermanos, amadas hermanas, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, dice lo siguiente: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros vimos como ejemplo Felipe, que ayudó al eunuco explicando la palabra de Dios y predicando el evangelio. Y el eunuco entonces conoció al Señor y se fue lleno de alegría. Hoy vamos a ver otro aspecto de perfeccionamiento. Vamos a ver sobre Aquila y Priscila. Primeramente, vamos a leer Hechos 18, versículo del 1 al 4. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. En esa porción de la palabra nosotros vemos que Pablo conoció a Aquila y Priscila y pasó a vivir con ellos. Ahora vamos a ver Hechos 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Nosotros podemos ver que Pablo, él convivía con Aquila y Priscila y transmitió a ellos la palabra de Dios. Vamos a ver ahora el resultado de ese relacionamiento entre Pablo y Aquila y Priscila, el perfeccionamiento que él dio a ellos. Hechos 18, versículo 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Alabado sea el Señor. Podemos ver que Aquila y Priscila, por el hecho de haber vivido y convivido con Pablo, ellos fueron perfeccionados. Y allí, en esa ocasión, cuando Apolo apareció, un hombre elocuente, poderoso
en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, fervoroso de espíritu, una persona que hablaba y enseñaba con precisión al respecto de Jesús. Ese Apolo tenía una carencia. Él conocía apenas el bautismo de Juan. Él hablaba osadamente, mas él necesitaba ser perfeccionado en la palabra y en el camino de Dios. Y allí nosotros podemos ver en ese momento Priscila y Áquila desempeñaron una función de perfeccionamiento. Ellos tomaron a Apolo y le expusieron con más exactitud el camino de Dios para Apolo. Ellos no quedaron con miedo mirando para Apolo diciendo: oh, qué hombre, gran hombre, qué hombre poderoso. No, ellos expusieron el camino de Dios con más exactitud para Apolo. Nosotros podemos ver que esos que fueron perfeccionados, Priscila y Áquila, ahora estaban perfeccionando a Apolo. Y nosotros sabemos que Priscila y Áquila fueron perfeccionados por Pablo para el desempeño de su ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 16, versículo 3 dice: saludad a Priscila y Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Mire, qué maravilla. Nosotros podemos ver el crecimiento, el desenvolvimiento espiritual de Priscila y Áquila. Ellos fueron perfeccionados por Pablo y ahora ellos estaban desempeñando su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ellos se volvieron cooperadores de Pablo en Cristo Jesús. Mas ellos no estaban solamente relacionados con la obra, mas ellos tenían un vivir de iglesia normal. Podemos ver eso en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia los saludan. Áquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Mire, la casa de ellos estaba abierta, los hermanos se reunían ahí. Ellos estaban desempeñando su función en la edificación del cuerpo de Cristo. Amado hermano y amada hermana, cuando nosotros somos perfeccionados y empezamos a desempeñar nuestra función, nosotros podemos ayudar a muchos. El Señor tiene depositado en nosotros su palabra. ¿No tiene depositado en usted? Usted conoce la palabra, puede ayudar a otros. Usted puede abrir su casa para que la iglesia se reúna. Usted puede cuidar de los hermanos. Usted puede exponer el camino de Dios para ellos que no conocen. Y así, desempeñando esa función, todos nosotros podemos desempeñar, nosotros podemos contribuir, podemos ejercer nuestra porción en la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios.